Lo que es importante señalar es con claridad qué se está bloqueando, y la verdad estamos votando en contra de una agenda que busca restablecer el negocio como lo pretende el gobierno del presidente Piñera con la educación preescolar. Pero además, Montserrat, porque además nosotros vemos en que, a propósito de su pregunta de si el gobierno está arrinconado, yo creo que el gobierno no está haciendo las tareas que tiene que enfrentar para posibilitar en que la ciudadanía, a propósito de lo que vamos a vivir en los próximos días, tenga todas las facilidades. Presentamos un proyecto para la gratuidad en el transporte el día de las elecciones, el gobierno rechaza esa iniciativa, y lo que nosotros creemos en que hoy día se debe y se tiene que garantizar una participación muy amplia. Estamos en un escenario económico complejo derivado del mal manejo de esta crisis sanitaria que nos tiene en una crisis económica, social, de gobernabilidad. Y el gobierno, en lugar de apoyar iniciativas que busquen garantizar una adecuada participación, no encuentra nada mejor que bloquear sistemáticamente iniciativas como esta. Insistimos, Montserrat, quedan 12 días para que se termine la ley que dio cierto respiro a las familias que enfrentaban situaciones complejas para que no le cortaran los suministros básicos. Nosotros hemos presentado junto con el senador Vivianchi un proyecto de ley para prorrogar esa fecha, pero nosotros esperaríamos en que aquí sea el propio gobierno el que esté animando estas tareas para colocarse en los zapatos de aquellos chilenos y chilenas que son millones que hoy día lo están pasando mal, que han perdido su empleo, que no tienen ingresos y que además están con el fantasma de ver cómo en los próximos días, en 12 días más, las empresas van a comenzar a cortar los servicios sanitarios porque ya se termina esta ley que sacamos adelante como moción parlamentaria, porque el gobierno ha sido el gran ausente de todas estas iniciativas que busquen mejorar y proteger a los chilenos y chilenas frente a la pandemia que hoy estamos viviendo. Luis Pardo. Bueno, desde luego, de la misma forma se prorrogó y se mejoró el ingreso. Bien cerquita del computador, Luis, que no se escucha bien. De la misma forma que se mejoró, que se prorrogó el ingreso familiar de emergencia, y muchas de las ayudas que se han implementado durante esta pandemia se van a ir prorrogando también los otros beneficios. Esto no tiene que ver con sacar dividendos políticos como se pretende de la situación de angustia que viven muchas familias, sino que de entender que se está avanzando en paralelo en muchos planos, y eso incluye, por supuesto, el problema de los consumos o los servicios básicos. Ahora, el ejemplo que pone la senadora Proboste del bloqueo que ella hizo a la sala cuna universal es un muy buen ejemplo. Ese proyecto ofrecía una subvención de 250.000 pesos por niño para que fueran las madres las que eligieran la sala cuna, ya sea más cerca de su lugar de trabajo o más cerca de su hogar o la que sea de su preferencia, para poder tener a sus niños en una sala cuna y no depender de trabajar en una empresa con más o menos de 20 trabajadores. Y bajo el argumento de que eso es privatizar la educación, la senadora Proboste y la oposición bloqueó ese proyecto de ley que era una gran ayuda y un gran avance para las mujeres, tanto en lo laboral como para los niños, en lo que es el acceso a una educación preescolar de calidad o a un ambiente. ¿Por qué dice que no la senadora Proboste? ¿Por qué dice que no? Que el diputado dijera de dónde el Estado proponía sacar esos recursos. Bueno, pero si el Estado presenta un proyecto de ley acompañado con los informes presupuestarios correspondientes, dígale a los chilenos aquí en este espacio de dónde el Estado quería sacar esos recursos. Lo quería sacar de la administradora del Fondo de Cesantía. De ahí los quería sacar. Eso dice el proyecto de ley, eso dice el informe financiero. Sacarlo de la administradora de fondos de cesantía. ¿Es verdad eso? Bueno, el tema es que las mujeres de Chile podrían haber tenido esa herramienta y que hoy día no la tienen. No es un 100% de ese fondo, pero evidentemente que las fuentes de financiamiento pueden ser debatibles. Las fuentes de financiamiento pueden ser debatibles, no es un 100% puede ser debatible fondo, porque la iniciativa exclusiva en materia financiera la tiene el Ejecutivo, la tiene el Gobierno. Bueno, no es debatible. Luis, pero el tema de fondo es sacarle recursos públicos a los ciudadanos y ponérselo en manos de privados. Ese es el argumento, me imagino. El fondo de cesantía en primer lugar en un 85% con cargo al empleador, entonces no es sacarle recursos a los trabajadores. Lo importante acá es que... Pero la plata de los trabajadores para su cesantía, pues... Luis, es plata de los trabajadores para su cesantía. Pero no afecta
proyecto no afecta ni compromete el seguro de cesantía. Independiente que sea una fuente de financiamiento, no compromete que el día de mañana ese trabajador queda sin trabajo y no va a tener el fondo de cesantía. Eso está contemplado en el proyecto de ley. Lo que pasa es que el argumento de fondo que usó la oposición para rechazarlo es que eso iba a permitir que salas cunas privadas se beneficiaran de este beneficio. Entonces, ¿cuál es la solución? Construir salas cunas estatales en todo Chile y seguir esperando que las mujeres sigan esperando la posibilidad de tener a sus hijos en una sala cuna con los estándares que corresponden. Se puede discutir la fuente de financiamiento, pero no bloquear el proyecto como lo hicieron. Y eso demuestra, como en muchos otros casos, que por pretextos ideológicos o por pretextos presupuestarios, en este caso, que es curioso, bloquean proyectos que son de gran impacto social y que podrían haber sido de gran ayuda, en este caso, para las mujeres y las familias chilenas. Claro, pero es que entiendo que es un tema de fondo para debatir, porque es quién se pone cuando estamos hablando de la educación, ¿no es cierto?, preescolar de nuestros niños o las salas cunas. ¿Quién recibe el dinero y quién se pone, digamos? El Estado para... Imagínate, Julio César, imagínense que en esta época una de las supuestas ayudas que entregó el gobierno era la suspensión temporal del empleo, en donde los trabajadores tenían que utilizar los recursos del fondo de cesantía. Si se hubiese materializado esta idea, hubiésemos encontrado un fondo de cesantía absolutamente desfinanciado. Entonces, aquí no tiene ningún sentido el vestir a un santo vistiendo otro. Les pido solo un segundo porque... Les pido un segundito porque... Bueno, primero hay que destacar que si bien el presidente Piñera fue electo con una amplia mayoría, sin embargo no obtuvo la misma mayoría del Congreso y no tenemos el apoyo del Congreso para poner en ejecución el plan de gobierno que la ciudadanía votó. De hecho, la senadora... Luis, escuchamos súper mal. Sí, es mejor que quizás se acerque al computador a ver si mejoramos el audio. A ver. Ok. A ver, siga exponiendo su idea. Estaba señalando que el presidente Piñera fue electo con una amplia mayoría, pero no así el Congreso, donde no tenemos mayoría. Y senadores y diputados de la oposición han obstaculizado importantes proyectos de ley que habrían solucionado gran parte de los problemas que hoy día estamos viviendo. La senadora Proboste ha bloqueado muchos proyectos, como por ejemplo la sala cuna universal, como otros proyectos como la de subvenciones escolares para la etapa preescolar, por citar dos ejemplos concretos que le cambian la vida a las personas y que no han podido avanzar porque hay un bloqueo sistemático por parte de la oposición. Entonces también es importante poner de manifiesto que no se trata de que al país le vaya mejor o peor con un gobierno de izquierda o con un gobierno de derecha. Con el gobierno de la presidenta Bachelet crecimos al 2%, cayó la inversión a tasa históricamente que nunca habíamos tenido tan baja, y eso estaba generando una expectativa que con un gobierno de derecha se podía corregir. Sin embargo, lamentablemente no hubo los votos para haber obtenido un Congreso que acompañara el programa de gobierno que habría permitido cambiar las cosas. Hoy día estamos, sin lugar a dudas, en una situación que ha acumulado tensiones y desajustes de muchos años, pero independiente de eso, culpar al gobierno únicamente me parece que no es lo correcto. Marco. No, primero recordar además que ayer Bolivia dio una clase de democracia, eligió un nuevo presidente y se restablece la democracia en Bolivia, tema del cual se habla poco en Chile, curiosamente un país vecino que tuvo un golpe de Estado. Felicitaciones al pueblo boliviano y a Luis Arce, que es cercano al Grupo de Puebla, que estamos muy contentos que se restablezca la democracia en Bolivia. Mire, hay una especie... Cuando yo escucho a Moreira, primero me quedo pegado con la palabra satánico, no veo en qué parte lo satánico tiene algo que ver en esto. Estamos en un Estado de Derecho, hay protestas que fueron preciosas, masivas, importantes, que desbordaron la institucionalidad fatigada. Humildemente, algunos llevamos 14 años diciendo que se requiere una asamblea constituyente, algunos llevamos 14 años hablando de temas tributarios, de justicia tributaria, que el que tiene más pague más. Moreira comete dos errores que son a mi juicio graves, pero que la gente zanje, la gente decida. Él habla como si no fuera gobierno. Gobierno significa en griego controlar. Eso significa, era un pueblo marinero. Controlaban el timón, controlan la policía.
Son ellos los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. No somos nosotros los opositores los que tenemos ese deber. Podemos condenar la violencia. Acabo de escuchar al alcalde Lavín decir que la violencia es mala. Lo dijo 7 veces. No, yo también puedo repetir 14 veces que es mala. La pregunta es ¿cuál es la solución? Y la solución, a mi juicio, es que hay una razón de la violencia que no justifica, pero explica. Y hay una razón de la violencia que hoy día tiene a Aníbal Villarroel baleado por carabineros. Entonces, hay una razón. Ahí Gustavo Gatica se quedó ciego y se quemó una iglesia y Fabiola Campillay perdió la vista. Entonces, la pregunta es la solución. Y la solución, por decirlo así, el brazo, el arma democrática, la tiene Piñera, la tiene el presidente de la República, la tiene el gobierno, no la tenemos nosotros. Ni la tiene el Congreso, ni la tienen los partidos políticos, ni lo tienen los que protestan. El gobierno tiene un deber y un mandato constitucional, para el cual goza de ¿qué? Fuero, choferes, protección policial, iniciativa legislativa. Ellos deciden lo que se discute en el Congreso. Ellos mandan. Otra cosa que el Congreso astutamente esta vez logró imponerse frente a la emergencia social y aprobar el 10% contra el gobierno. Entonces, el hecho es el siguiente. Ya sabemos que hoy día hay cohabitación entre Parlamento y Gobierno. Ya sabemos que Carabineros está entregado a su propio mando. Hacen lo que les da la gana. Ya sabemos que hay grandes carabineros y también hay fuerzas especiales que no están formadas. Todo eso lo sabemos, pero hay un costo entre medio. Que es un poquito caro, ¿no? Que se queden ciegos jóvenes, torturen otros en los cuarteles, denuncia que está hoy día en la justicia. Entonces, frente a la injusticia social, vámonos al fondo. ¿La solución cuál es? 1, llamar al diálogo. No. 2, no lo hace el gobierno. No lo hace. 2, activar rápidamente el proceso del domingo con mucha alegría, que el gobierno, en vez de mantenerse neutro, sea proactivo. A mi juicio, y no quiero convencer al gobierno, pero me parece que el apruebo es un camino que va a enrielar esta rabia. Insisto, porque Moreira a veces tiene problemas de comprensión y la reforma educacional de Bachelet, que fue más o menos, pero fue mejor que lo que se hacía, no le alcanzó a Moreira. Le voy a explicar. En un Estado de Derecho, la violencia no es aceptable. Cuando hay dictadura, la violencia es defendida por muchísimas cartas filosóficas de la humanidad, que ha dicho, frente a un tirano uno se defiende como pueda. Bien, estamos en democracia. Sebastián Piñera, a mi juicio, no gobierna democráticamente, pero fue electo democráticamente. Y efectivamente fue electo por una enorme votación. Son las y los chilenos que lo eligieron. Pero tenemos una crisis institucional, una jaula de hierro, una tensión. ¿Cómo la rompemos? Bueno, yo he propuesto semipresidencialismo, Congreso unicameral. Hemos propuesto muchas y muchos demócratas cristianos. Incluso Ignacio Walker, un ultraconservador, estuvo a favor del semipresidencialismo. Nada de eso se quiso escuchar durante 30 años. Ahora estamos pagando los costos de 30 años de una cierta mala fe de la clase política en general, con excepciones, que no quiso cambiar el sistema político. Ahora, con la Constitución vamos a ir a la parte menos sexy de la Constitución, el capítulo 3, el poder. La soberanía vuelva al pueblo, devolvámosle al pueblo, que es del pueblo, que es el poder. Esta institucionalidad está fatigada. No voy a discutir si hizo el bien o el mal en el pasado. Hoy está fatigada y los chilenos no la comparten. Solución: domingo apruebo. Y yo quiero subrayar algo, porque Moreira actúa de mala fe. Condeno la violencia. Es más, quien haya tirado una piedra ayer y una molotov simplemente está ayudando al rechazo. Y yo creo, y estoy preocupado del próximo domingo, de los próximos 6 días, muchas y muchos tenemos la energía puesta en esto. Y ese plebiscito debió haberse hecho hace 20 años. Se hace ahora, ¿por qué? Por las protestas también. Entonces no seamos cínicos. Si no fuera por las protestas, nada de esto se habría obtenido. Yo creo que el punto, y aquí termino, Montserrat, el punto está marcado. Chilenos y chilenas, ustedes ya se hicieron ver su enojo. Basta. Ahora vámonos a la democracia. Es insoportable, es lenta, es patética, pero es mejor que la dictadura. Vámonos a la democracia. Seamos radicalmente duros en la democracia. Ya está marcado el punto, jóvenes y jóvenes, yo los entiendo. Tienen toda la razón de estar furiosos. Toda la razón. Pero ya el punto fue marcado, con mucho costo. Ahora corresponde, sin duda alguna, orientarnos al plebiscito. Bueno, parece que lo del café que le dijo Moreira fue además con una vida cola, fue ahí todo junto. Y una, y una energética. Le vamos a dar la palabra a Iván Moreira. Iván Moreira, ¿se alcanzó a rescatar algo de todo lo que dijo Marco? Bueno, tiene su minuto para retrucar. No, mire, yo lo único que quiero decirle, porque usted sonrió después de escuchar a Marco, yo creo que usted se dio cuenta que cambió el guión. ¿Ah? Un guión más anticuado, con recetas que no han dado lugar, no han tenido éxito en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿para qué voy a contestar lo que ha dicho él? Lo único que yo quiero señalar... Pero yo le aclaro que sonreí por la energía de Marco Enrique Minami, no por el contenido, ¿eh? Fue por la energía, por la intensidad.
por la intensidad, digamos, senador Moreira. Sí. ¿Qué es lo que quiere resaltar usted, recalcar usted? ¿Qué opina usted de la gente que saca partido, de los políticos que sacan partido de la violencia para apoyar una u otra causa? Ayer hartos tuiteaban, mire, esta violencia son los de la prueba, si gana la prueba va a pasar esto. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que lo único que tiene razón Marco Enrique es que evidentemente esta violencia que hubo obviamente favorece a la prueba, favorece al rechazo, eso es verdad, porque la gente tiene temor. Pero ¿dónde está el gran engaño? Que la Constitución no la van a escribir los ciudadanos que están en la calle, la Constitución la van a escribir los mismos políticos. Segundo, que señalar también que a propósito de la Constitución nueva que ellos pretenden elaborar, es una Constitución que no va a solucionar los problemas de Chile. Los problemas de Chile, lo he dicho 1000 veces, se solucionan con políticas públicas, se solucionan con una mejor política y una actitud distinta. Entonces, cuando dicen que el gobierno no controla al país y cuando hay tanta violencia, pero si cuando el gobierno intenta controlar al país, comienzan a someter a los ministros de Estado con acusaciones constitucionales. Lo que pasa es que mi gobierno, que aunque estemos con un 22% o un 16% de apoyo, yo lo defiendo con lealtad, pero eso no significa que yo no vaya a hacer alguna autocrítica de lo que hemos cometido. Y lo que hemos cometido es que nos hemos dejado que nos arrincone la izquierda en un campo que maneja muy bien. Y cuando a mí me dicen que la presidenta Bachelet fue un mejor gobierno, entonces ¿por qué ganó el presidente Piñera 2 veces? Precisamente porque lo hicieron muy mal. Se dejó, este gobierno se ha dejado arrinconar. Vamos a preguntarle a Yanna Proboste, a Luis Pardo, qué piensan de esta afirmación de Iván Moreira. Pero antes, Julio tiene algo que decirles.